Según las cifras entregadas esta mañana por el INE, la tasa de desempleo alcanzó un 7,9% durante el trimestre de septiembre y noviembre. Para profundizar en estas cifras, sus repercusiones, las proyecciones también, ya con miras al próximo año, nos acompaña Germán González, coordinador del área macroeconómica de Clapes UC. Germán, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días, un gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, a ver Germán, en este dato de desempleo hay una alza en 12 meses, hay una situación bien compleja para las mujeres especialmente que muestran la mayor tasa de desocupación. ¿Cuáles son los puntos que hay que leer y mirar también en proyección ya con miras al 2023? Bueno, efectivamente, como tú dices Nicolás, hay una tasa de desocupación que es de 7,9%, que la forma correcta de compararla es con la tasa que había en igual periodo del año anterior, en el periodo septiembre-noviembre del año anterior, y hace un año la tasa de desocupación era 7,5%, efectivamente entonces hay un aumento, ¿verdad? Todavía acotado, no estamos hablando de un aumento muy significativo, pero Ujú. relevante, ¿verdad? Igualmente en la tasa de desocupación y tal como tú decías, principalmente se concentra ese aumento del desempleo en las mujeres que tienen más de un punto adicional de desocupación respecto de un año, 8,7% es la tasa de desocupación que reporta el INE esta mañana entre las mujeres. Y si uno mira el total de desocupados, estamos hablando de 767.000 personas, un número bien significativo de personas que no tienen empleo. Y recordemos que ni siquiera hemos logrado recuperar todavía los niveles de empleo que había previo a la pandemia, ¿verdad? O sea, todavía la recuperación del empleo ha sido parcial. Y yo creo que otro elemento importante que hay que señalar acá es que esta cifra, ¿verdad? Esta parte final del año, tienen un componente estacional que es positivo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que principalmente el comercio, la agricultura, ¿verdad? Son sectores que generan más trabajo de lo normal en esta época del año Claro. y por lo tanto eso contribuye a crear empleo y eso nos lleva necesariamente a mirar las tasas con un ajuste estacional, como denominamos, ¿verdad? En el análisis económico, que dan un panorama más negativo, ¿verdad?, de lo que dan las cifras brutas de empleo y podemos conversar con eso, de eso si así lo estima. Sí, déjame andar en eso. El elemento estacional que es normal, es habitual, digamos, cuando se revisan las notas de empleo en términos, por ejemplo, del verano, qué pasa con la agricultura, con los puestos de trabajo que se crean, pero que son estacionales, que son temporales en ese sentido. Eso es parte del análisis, pero de todas maneras, cuando uno trata de alguna manera de sacar ese elemento estacional, se puede ver un escenario que se ha complejizado en términos del mercado laboral en los últimos meses, en los últimos trimestres, aún más de lo que uno pensaría. Sin duda, sin duda. De hecho, cuando uno mira la creación de empleo en el último trimestre móvil, Ujú. ¿verdad? Las cifras brutas muestran una creación de 14.000 empleos aproximadamente. Y esa creación de empleos está liderada principalmente por el sector comercio, seguida del sector agrícola. Es Ya. decir, las cifras, digamos, brutas del mercado laboral muestran que efectivamente estos son dos sectores que por su estacionalidad, ¿verdad? Por esta época del año crean una mayor Claro, cantidad de empleos. sectores donde hay una masa de empleos que son estacionales, es decir, no son permanentes, para entenderlo así. Exactamente, y que por lo tanto, ¿por qué no nos llama la atención esta cifra, ¿verdad? Porque una vez que pase esta estacionalidad positiva, ¿verdad? Y venga, qué sé yo, los meses de marzo y los meses de invierno, vamos a necesitar, ¿verdad? Crear empleo Claro. en otros sectores para mantener el nivel de empleo, para mantener los niveles de desocupación, o si no, eventualmente, como esperamos que ocurra, va a haber un aumento de la tasa de desocupación. Si uno mira las cifras desestacionalizadas, Nicolás, lo que hay en el margen es una destrucción de 17.000 puestos de trabajo. O sea, si uno limpia las series por ese efecto estacional, en vez de crear empleos, como dicen las series brutas, estamos destruyendo empleos. Y otro aspecto que me parece importante señalar, que cuando uno mira los sectores que más destruyen empleo, está entre ellos la industria y la construcción, ¿verdad? Que son sectores que tienen mucho más que ver con el ciclo de la economía y no tanto con estos factores estacionales que comentábamos, sino que más bien con la fase del ciclo en la cual se encuentra la economía y sabemos que estamos pasando, ¿verdad?, por una fase de desaceleración económica que eventualmente va a seguir durante los próximos trimestres y ese es el principal impulsor de la creación de empleo, ¿verdad? Las proyecciones para el próximo año apuntan a que la economía se va a contraer y eso tradicionalmente va acompañado por destrucción de empleo y aumento de la tasa de desocupación, que es lo que se espera que ocurra el próximo año. Ujú. Ahora, un sector que ha sido uno de los que
podríamos decir, ha tenido el mejor pasar en este año es el de los servicios. Yo no sé qué componente en términos de aporte al mercado laboral tiene este sector que ha sido, cuando uno revisa los índices mensuales de actividad económica, el IMASEC, el sector que ha tenido alzas durante los últimos meses, a diferencia de la minería, a la diferencia del sector manufacturero, para qué decir el sector de construcción, por ejemplo. Efectivamente, lo que pasa es que ahí hemos tenido una recuperación rezagada de esos sectores en la medida que a lo largo de este año todavía se han venido levantando algunas restricciones Ujú. a la movilidad que se impusieron durante la pandemia y por lo tanto lo que estamos viendo ahí es todavía una normalización de los niveles de empleo que no se había dado antes porque sectores como la educación, la salud, el transporte tenían ciertas restricciones, ¿verdad? Y esas restricciones, el turismo también, se han venido levantando y esa normalización de la actividad económica también ha traído consigo, ¿verdad?, una recuperación de los niveles de empleo en esos sectores. Y por lo tanto tiene que ver más bien con la inercia de esta recuperación, de esta reapertura de la economía, más que con un factor cíclico, ¿verdad?, que hable de el desempeño de estos sectores particularmente, ¿verdad? Entonces, yo diría que por el lado tanto de la actividad económica como del empleo, tenemos que esa es la principal fuerza detrás de la recuperación de esos sectores Ujú. que ha venido a sorprender positivamente por el lado del crecimiento de la economía y también, ¿verdad?, ha contribuido a la creación de empleo más que otros sectores, tal como tú mencionas, por este rezago en la recuperación que estamos viendo. Ahora, al analizar, Germán, el desempleo, el empleo, hay que ver también lo que es la informalidad. ¿Cómo se muestra en esta encuesta nacional de empleo del INE y en términos de las tendencias ya que se han ido dando durante los últimos meses? Bueno, a ver, en el margen, ¿verdad? Hemos visto algo más de creación de empleo informal por sobre empleo formal, que también es uno de los eh, efectos que produce típicamente la desaceleración económica y las recesiones, ¿verdad? Derechamente, que es lo que estamos enfrentando en este momento. Básicamente se crea más empleo informal y se crea menos empleo formal, es una alternativa, una válvula de escape, ¿verdad?, que tienen los trabajadores para obtener ingresos cuando la situación económica es más débil. En el dato de este mes no vemos un aumento particularmente importante en esa dimensión, pero sí en los últimos meses hemos estado viendo que se está creando más empleo informal eh, y que cuando uno mira, ¿verdad?, las cifras agregadas, gran parte de la creación de empleo bruto, ¿verdad?, no ajustada estacionalmente, tiene que ver con la creación de ese empleo informal, que es un empleo que tiene condiciones naturalmente más precarias, ¿verdad?, que no paga cotizaciones de salud, Ujú. previsionales tampoco, que en general los sueldos son más bajos, digamos, no hay condiciones de seguridad y por lo tanto, si bien es una forma que tienen los trabajadores para conseguir ingresos en estos periodos más adversos, ¿verdad? Son trabajadores más precarios, ¿verdad?, con condiciones menos estables y que básicamente, ¿verdad?, son menos deseados que los empleos formales que se crean en condiciones de expansión económica y en condiciones más bien normales. Sí, estaba viendo, Germán, una gráfica aquí que está en el informe de la Encuesta Nacional de Empleo del INE y tiene que ver con la región metropolitana, donde vive la mayor cantidad de personas y es bien relevante también ir contrastando datos como por ejemplo los que entrega el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que tienen que ver con el Gran Santiago. Veía la gráfica y empieza técnicamente una alza en el desempleo para llegar a 8,7% en el último trimestre. En el trimestre, si no me equivoco, marzo-mayo 2022, más o menos. Ahí empieza una Ujú. leve tendencia, no digamos que una tendencia muy pronunciada de aumento de la desocupación, insisto, en la región metropolitana, pero llega a un 8,7%. Esa tendencia más bien se va consolidando, uno podría pensar que ya hacia el próximo año, con el contexto que estás comentando también y analizando, podría llegar nuevamente a los dos dígitos sobre el 10%. Eventualmente podría suceder eso, ¿no? Eventualmente, yo diría que, digamos, es un escenario probable durante los meses de invierno, ¿verdad? Cuando la estacionalidad es más bien negativa en estos sectores que hemos estado mencionando. El empleo agrícola no es tan relevante en la región metropolitana, pero Claro. sí lo es, por ejemplo, la construcción, la industria, que como comentábamos al principio, son sectores que están más débiles, tanto en términos de actividad económica como en creación de Y se empleo. están contrayendo Eh, muchísimo en inversión, en proyectos de inversión. Efectivamente, y eso más, digamos, la reducción del empleo que tenga que ver con el sector comercio en los meses, ¿verdad? Después de este periodo
de alta actividad que tiene que ver con el fin de año, bueno, eventualmente vamos a ver una presión adicional en la tasa de desocupación en la región metropolitana por estos sectores que menciono, comercio, industria, construcción, que están con mayor debilidad, ¿verdad? Y que probablemente van a seguir con esa debilidad el próximo año. No hay perspectivas muy positivas, ¿verdad?, desde el punto de vista de la actividad económica, y eso también, digamos, llama a la cautela respecto de la visión del mercado laboral. Yo agregaría eso también lo que está ocurriendo con los salarios, ¿verdad? Porque Sí. al final, para los trabajadores, lo importante, ¿verdad?, es tener una ocupación y tener un ingreso asociado a esa ocupación. Y lo que hemos visto durante este año es que los salarios en términos reales han caído, ¿verdad? El poder adquisitivo como consecuencia de la inflación ha ido descendiendo. Digamos, si pensamos, ¿verdad?, en algo positivo de cara al 2023 que comienza, es que esperamos que la inflación vaya cediendo paulatinamente, ¿verdad? Y no tengamos tanta presión inflacionaria como la que tuvimos este año. Y eso, ¿verdad?, permita atenuar de alguna manera el impacto negativo de la destrucción de empleo y del aumento de la desocupación que se proyecta para el 2023. Germán González, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu análisis y que tengas un buen día y buena semana. Nos vemos. Muchas gracias, que esté muy bien. Un Gracias abrazo, chao.